Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes al aire. Vamos a estudiar nuevamente la Biblia, las enseñanzas que el Señor nos da. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1. En lo que ustedes abren sus Biblias, les invito a que nos visiten en nuestra página web de la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita. Aprovecho para dar nuestro agradecimiento a todos los hermanos, hermanas que nos mandan sus bendiciones. Sean multiplicadas para ustedes. Dios les bendiga. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, por quien tú eres, Señor, Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, Padre Santo. Oh poderoso Dios, estamos aquí, Padre, tu iglesia, esperando, Señor, que tu reino se establezca en esta tierra, Padre. Estamos orando, Señor, por la venida de tu Hijo, Padre, porque seamos fortalecidos, Señor, en fe, en esperanza, Padre. Ayúdanos, Señor, que estemos en la comunión, Padre Santo, en un solo sentir, Padre, en el nombre de Jesús. Dirige, Padre Santo, esta enseñanza, Padre, que no sea mi palabra, Señor, sino tu Espíritu fluyendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, atamos, reprendemos todo aquello contrario que sea de ti, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, y desatamos la unción de tu Espíritu que pudre toda opresión, Padre. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, el abrigo perfecto, Padre. Que tu Espíritu nos guíe, nos sustente, Padre. Que todo aquel, Padre Santo, todo hermano, toda hermana y todo aquel que no te conoce, que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor, queden tocados, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, así lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza es: cumplidamente anuncio la palabra de Dios. Desde los primeros tiempos de la creación, Dios dijo: hagamos al hombre a semejanza nuestra. Y cuando dice a nuestra semejanza, es igual que al Padre y al Hijo. Les voy a pedir que vayamos a Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo algunos de los libros de la Biblia. Es importante que vayamos juntos, ¿sí? Primera de Corintios 15, 21. 15, 21. Porque con cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el Evangelio de Juan, Cristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Una de las ramas del estudio de la Biblia es la tipología. Es una clase especial de simbolismo. Y un simbolismo es algo que representa algo. También podemos decir que la tipología es una representación de algo futuro. Y más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento.
Dios es un Dios de propósito. Y Él en su amor inmenso decidió dar al mundo la oportunidad de la salvación, por lo cual tipificó desde los primeros tiempos al cubrir a Adán y Eva con las pieles. Y ahí tipificó que iba a venir un redentor. Ellos se habían cubierto con hojas, sin embargo el Señor se las quitó y les puso las pieles. Un Salvador a este mundo desde los primeros tiempos fue anunciado. Dios se fue manifestando a los hombres y podemos ver a través de la Biblia hombres a los que el Señor les dio promesas. Mencionó a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Cómo creyeron cada uno de ellos? Desde principio a fin, la Biblia habla de Cristo. Y fue la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad. Además, nos muestra su carácter y sus atributos. Vemos cómo Dios obra por su pueblo cuando estaban siendo esclavizados en Egipto. ¿Cómo usó a Moisés para que fueran sacados de ese yugo en que ellos vivían? Y así quiero llegar al punto cuando ya estando en el desierto, Dios le mandó a Moisés a construir un tabernáculo. El tabernáculo que el pueblo construyó en el desierto bajo las indicaciones de Dios fue dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era la parte exterior, se podría decir, para que sea entendible, era el patio. Y para poder llegar al lugar santo, primero que se tenía que entrar por el atrio, o sea, de afuera para adentro. Era la manera para poder llegar a la casa de Dios. Sin embargo, el pueblo sí entraba en el atrio, pero sin embargo los sacerdotes, los levitas, eran los únicos que estaban autorizados para llegar al lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Cuando Cristo fue crucificado, en el momento de su muerte, se rasgó el velo que estaba ahí en Jerusalén, en el templo. Ese velo, es bien importante mencionar que tenía una altura de 18 metros. Josefo también nos dice, en el libro de Josefo, vemos que el velo tenía un espesor de 10 centímetros, más o menos así. Y que aún dice que 2 caballos tirando cada uno de cada extremo, le era imposible rasgarlo. Ese velo, cuando Cristo fue crucificado, se rasgó. Y eso simboliza que quedó completamente libre el acceso al lugar santísimo para todo creyente en Cristo. Jesucristo fue el Cordero inmolado. Él se hizo hombre para vencer el pecado. Él se mantuvo santo y no permitió ser tentado. Gloria a Dios. Volviendo al área del atrio del tabernáculo, ahí se encuentran solamente 2 elementos: el lavacro del bronce y el altar de bronce. El primero, que es el lavacro de bronce, que podríamos decir es una fuente, fue construido fundiendo los espejos de bronce bruñido de las mujeres de Israel. Y ahí estaba el agua. Y la persona que se acercaba ahí se veía, se reflejaba y se lavaba las manos y los pies. Al mirarse en el lavacro, al reflejarse en el agua, reconocía sus pecados. Posteriormente ponía sus manos sobre el animalillo que él llevaba o el cordero y lo entregaba a los sacerdotes.
y el cordero era sacrificado para llevar esos pecados. Así eran los sacrificios del pueblo de Israel. Este sacrificio era un sustituto. Cada sacrificio hecho en el altar de los sacrificios simbolizaba la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. Podemos decir, el pecador ponía las manos del Salvador para matarle. Y en el caso de Él las pone en nosotros para salvarnos. Así lo quiso Dios mismo. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos, los primeros 3 capítulos, ahí tenemos en el sentido espiritual el lavacro. Ahí nos muestra la culpabilidad del hombre y el justo juicio de Dios. Así el Espíritu Santo también cumple una de sus primeras funciones en nosotros. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence. Y el pecador arrepentido cree por fe. Pero es necesario, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Arrepentimiento y fe tienen que ir juntas. Pero también dice que el que se acerca a Dios y cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay un galardón a ganar. Dios tiene un galardón a ganar. Más adelante vamos a desglosar un poco de esta frase. Estos 2 muebles representan las primeras cosas que Jesús empezó a enseñar cuando hablo del Evangelio. Les invito a que aquí en Marcos, regresemos a Marcos, nuestro versículo base, Marcos. Dice, Jesús vino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí están los 2 muebles del atrio, el lavacro y el altar de bronce. El lavacro viene representando lo que es arrepentíos. Y la palabra arrepentíos en griego es metanoia, que quiere decir metamorfosis, que es un cambio de forma, que es un cambio de entendimiento. O sea, cuando nosotros hablamos de arrepentirnos, tiene que haber una metamorfosis en nosotros, tiene que haber un cambio profundo, un cambio de paradigmas al cual nos vamos a dirigir. Paradigma es una manera diferente de ver las cosas de como las veías anteriormente. Entonces, metanoia es metamorfosis, arrepentimiento, es un cambio en la vida de la persona, un cambio de actitud, es cambiar completamente de nuestra vida pasada. Desde el momento que tú te arrepientes, todo el pasado queda atrás y entonces buscas a través del Espíritu Santo ver las cosas como las ve Dios. Por eso dice Cristo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida. Tiene que haber un cambio, una metamorfosis en la persona. Así fue el cambio que operó en Job. Job hablaba, en el libro de Job vemos en sus primeros capítulos, Job hablaba y discutía con los amigos. Y mientras ellos hablaban, Dios callaba. Pero después, más adelante, podemos ver en el capítulo 38 que Dios empezó a hablar. Y ahí
ellos callaron. Dios empezó a hacer preguntas que iluminaron a Job. Y ahí Job empezó a entender. Y ahí se operó el cambio en su forma de pensar. ¿Y qué dijo? Me aborrezco en polvo y ceniza. Job terminó diciendo, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Ahí Job asumió la posición correcta. Tú me vas a dirigir en la luz de Dios. Es como nosotros veremos la luz. Esa es la obra convictiva del Espíritu Santo. Ahí él se arrepintió, dijo, yo hablaba lo que no entendía. Terminó diciendo, antes no te conocía, ahora yo te conozco. Pero él tuvo que callar. Él tuvo que callar y aprender a escuchar a Dios y aprender a preguntarle antes de actuar. Entonces, ese no entendía que dice él, es la oscuridad en la que uno vive. Crees que ves, pero no ves. Así, ¿cuántas personas no dejan que Dios actúe en su vida el día de hoy? Solo quieren vivir una religión, en su tiempo, en su forma, y muchas veces Dios les ha permitido ver su mano poderosa. Y sin embargo, después de recibir gran bendición, ponen primero el trabajo, o la familia, o lo que les gusta, y dejan a Dios. Y entonces empiezan a vivir una religión. Creen que están viviendo bajo el Señor, pero no es así. Porque todo es en su tiempo, en su forma, y todo es sentimental, todo es emoción. ¿Cuántas veces infinidad de hermanos quieren convencer a gente a la fuerza? Y tampoco es así. Hay que orar para que el Espíritu toque a esa persona. El apóstol Pablo siempre oraba sin cesar, pidiendo al Espíritu Santo que obrara en la vida de todos a quienes él predicaba la palabra. Él hacía hincapié en lo importante que era poder discernir entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Les voy a pedir, por favor, que vayamos a Gálatas. Gálatas, donde estuvimos en Corintios, el siguiente libro que sigue es Gálatas. Les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6. Es importante mencionar cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas. ¿Sí? Él mismo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos se habían alejado del Señor, ya conocían del Señor, ya habían visto su mano poderosa en ellos. Ellos habían visto los prodigios y milagros que hace Él. Sin embargo, ellos se alejaron. ¿Y qué pasó? Vamos a leer capítulo 6. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni a unos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Es importante poder discernir las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El día de hoy se quiere forzar en las iglesias a las personas que llegan sin esperar que sea a través de la palabra que el Espíritu Santo obre en sus vidas.
para que en verdad sean personas convertidas y no engañadas, que pensando que porque repitieron unas palabras ya son salvas. Muchos cristianos hoy en día rápidamente recurren a cosas hechas por el hombre en un intento de alcanzar victoria sobre la carne, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Un ejemplo notorio es la gran cantidad de libros de autoayuda que se encuentran en los estándares de las librerías, en los estantes de las librerías cristianas. Literalmente, miles de libros prometen fórmulas de éxito, asegurando la superación, apaciguar y someter nuestra carne. De hecho, se ofrecen opciones carnales para todas las necesidades. Las iglesias prometen reuniones ungidas de avivamiento en donde podrán satisfacer todas sus necesidades espirituales, ya sea bien por la oración o por imposición de manos. Hay evangelistas que ofrecen liberación inmediata, sanidad instantánea y palabras instantáneas de Dios. Así, también Dios le dio a Israel la opción de elegir entre él o la carne en medio de su situación. Él les dijo: anda, ejerce tu propia voluntad, busca dentro de tu hombre interior, estudia tus libros, planifica tus estrategias, haz todo lo que tú sabes hacer. Pero yo te digo, aún te estás apoyando en tu carne. Ninguno de tus esfuerzos te traerá un solo momento de victoria. A través de la instrucción de Dios, cuando Gedeón tenía que minimizar más hombres para que vieran que era la mano de Dios la que actuaba en la victoria de ellos, cuando los mandó al río al tomar el agua, los 300 que él eligió son los que extendieron la mano para agarrar el agua. El Señor quiere que tú extiendas tu mano. Él quiere que tú permitas que sea Él dirigiéndote, no como los que se arrastraron. Todo esfuerzo humano en busca de liberación del pecado está destinado a fallar. Dios nos permitirá pasar por tiempos duros una y otra vez, hasta que estemos totalmente convencidos de que debemos morir a todos los esfuerzos de la carne. La palabra de Dios declara en un lenguaje muy claro que toda victoria depende solamente de Él. Solo Él tiene el poder para librarnos de nuestros enemigos. Pruébale para que veas que Él es todopoderoso. El Evangelio es poder de Dios, Él suple todo. Solamente Él quiere que le creas. Y solamente lo que Él quiere que lo pongas a primero a Él. Es posible también que tengas una voluntad santa, un sólido trasfondo moral y una mente sin contaminación. De hecho, puedes creer que eres una de las personas más santas que camina sobre esta tierra. Pero la Biblia dice que ninguno de tus dones o habilidades humanas funcionan contra el diablo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Siempre fracasarás en tus propios esfuerzos. Y déjame decirte que tu altanería y tu egocentrismo, el mismo enemigo los va a usar para que sigas engañado o engañada. Si estás en medio de una lucha abrumadora, debes aprender la palabra que Dios le dio a Zacarías. No con el ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El único que convence es el Espíritu Santo. Lo primero que hacía Pablo para orar, para que Dios nos diera luz, para que el Espíritu Santo nos iluminara,
para que vivificara nuestro hombre interior. Eso es lo que hacía, orar. Él oraba siempre. Cuando nos toca la vida nos ilumina, pero es el Espíritu Santo lo que lo hace. Por eso dice que Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Cuando no entendemos, queremos imponer, y así se está lejos de la verdad. No hay verdadera revelación si el Padre no la ha dado. Es Él el que nos toca, y el toque del Espíritu es el que nos hace entender, el soplo del Espíritu. Por eso se necesita esa primera operación en el atrio, que es cambiar nuestros paradigmas por medio del Espíritu. El espejo es el lavacro, Él nos convence. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Y entonces después de eso, de justicia de Dios por la fe, ahí te hace pasar del lavacro al altar de bronce. Y también el juicio de Dios para que no se juzgue a sí mismo y no se coloque bajo la expiación del Cordero. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Hay quienes viven con una conciencia cauterizada hasta el hecho de la muerte. Y a veces ahí concede Dios perdón. En la hora de la muerte, cuando está uno en ese momento que tú sabes que ya no hay para atrás, ahí es, toda tu vida empieza a correr en décimas de segundo. Ese es un momento crucial. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Pero ¿por qué esperar? ¿Cuántas personas mueren en accidentes o en formas que son drásticas y ya no tienen oportunidad de arrepentimiento? Y sabemos que solo hay dos caminos: el cielo o el infierno. A la gente no le gusta escuchar esto. Te tachan de tirano o de tirana, en mi caso, cuando uno expresa la verdad. Si no tuviste un arrepentimiento, no recibes salvación, es la verdad. Tiene que haber arrepentimiento en ti. Te alegan muchas veces que Dios es amor. Sí es amor, claro que es amor, pero también es un Dios justo. Y en su justicia y en su amor, Él mandó a su Hijo como expiación. Él nos amó primero a la humanidad, porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Él nos da la oportunidad, Él nos da la libertad de elegir cuando el Evangelio nos es anunciado. Pero tienes que creerle, tienes que arrepentirte y caminar con Él. Así le pasó al ladrón que se arrepintió, estando al lado de la cruz de Cristo. Señor, le dijo, miren, él le dijo, Señor. Él pudo ver al crucificado que lo trataban de tantas cosas como Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le identificó como el Mesías, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y que vendría. Y Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue un genuino arrepentimiento. Muchas veces tú no puedes sentir nada. Mucha gente luego me dice, pero es que yo no siento nada. Pídele, dile que te haga sentir, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hincarnos y decirle al Señor, ayúdame a tener un arrepentimiento genuino. Y si lo dices de corazón, Él obra. Él solamente quiere que abras tu boca y lo digas de corazón, para que entonces Él marque tu vida y te transporte del mundo de oscuridad a su luz admirable.
Él lo hace, pero tienes que pedirle. En su luz se cambian todas las cosas. No esperemos en el hecho de la muerte, porque no sabrás si tendrás esa oportunidad en esta vida. Arrepentíos. Metanoia en griego quiere decir metamorfosis, cambiar la manera de ver las cosas. No confíen en su propia prudencia, déjense enseñar por el Señor. En el libro de los Salmos, cito Salmo 36, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Y qué hace esa luz? Nos traslada del lavacro, de la fuente donde podemos ver nuestra pecaminosidad, nos traslada automáticamente al altar de bronce. Lo que tipifica el espejo, dice el apóstol Pablo, es la ley. Vamos a Hebreos. Al libro de Hebreos, es un poquito más adelantito donde estamos, Hebreos 6. El apóstol dijo: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En Hebreos 6 les invito, en el capítulo 1 cito: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí, en este libro de Hebreos, se está exhortando a estos cristianos y les está advirtiendo de no caer en apostasía. La apostasía es aquel que ya conoció del Señor y que después le da la espalda. Por eso en el versículo 7 vemos más adelante, en el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre agua y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios para los que son fieles. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Recuerden cuando nos exhorta el Señor a ser colaboradores. Nosotros somos colaboradores en Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Y la pregunta es: ¿estás sobreedificando correctamente? ¿En oro, plata y piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca? Cristo mencionó al comienzo de su ministerio el arrepentimiento y la fe en Dios. Arrepentíos, ya dijimos, es el lavacro. Bienaventurado el que ha sido avergonzado por Dios. El Nuevo Testamento dice que el arrepentimiento es una concesión de Dios. Si no hay toque del Espíritu, no hay arrepentimiento. Por eso dice, hay que orar por Dios, por si Dios les conceda que se arrepientan. Tengamos cuidado de ser sorprendidos, porque el tiempo se ha cumplido. Si dejamos pasar el tiempo que se nos da para arrepentirnos, así como dijo a la iglesia de Tiatira y a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepientan, les dijo. Cuando nosotros vemos en el estudio de Apocalipsis, Dios escogió 7 iglesias para dar instrucciones a su pueblo a través de los siglos. Estas instrucciones son históricas y son proféticas.
A Juan se le fue dicho que escribiera le dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Nosotros tenemos aquí en nuestra página 9 el estudio de cada una de estas iglesias. El Señor nos hizo hacer un estudio concientizando, y les invitamos a que las vean. Son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero vamos a enfocarnos ahorita en la iglesia de Tiatira, en la cual estuvo Jezabel, a la que le fue dado el tiempo para que se arrepintieran. La estructura de la iglesia que tipifica Tiatira es el catolicismo romano tripartita. Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas con carácter general, a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamarla. Y ellos realizaron cambios que no tienen que ver nada con la iglesia primera. Cuando nosotros vemos en la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, que era el cristianismo, donde murieron los apóstoles, solo quedó Juan, y comenzó un descenso, y por eso fue señalada por el Señor como la iglesia que perdió el primer amor. Ya en el periodo de Esmirna, que era el de las persecuciones cristianas de los emperadores romanos, fue hasta el tiempo de Constantino. Con Constantino empezó a haber una mezcla y entró el periodo de Pérgamo, que quiere decir mezclado, o sea, muy casado, el mundo con el imperio, el paganismo con la cristiandad. Ahí entró el Pérgamo. Luego llegó el oscurantismo papal en Edad Media, que está representado por Tiatira, y dice Dios: le he dado tiempo para que se arrepienta. Después siguió el periodo de la Reforma, representado en Sardis. Después Filadelfia, ahí vemos la restauración en la iglesia cristocéntrica, la comunión del cuerpo. Y después vino el desliz, que fue la Odisea. Ahí se enfatiza más la prosperidad y dice que es la iglesia actual, somos nosotros la Odisea. Dice: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Ahí tipifica la iglesia del fin. Gracias a Dios que hay vencedores de esa situación. Y a los vencedores de la Odisea es a quien se les promete el más alto galardón. Ya ven, hay un premio. Al que venciere, es condición del fin, hay que vencer. La Odisea quiere decir los derechos humanos, los derechos de la gente, donde la gente, en lugar de obedecer a Dios, legisla a través de sus perversiones. Tenemos ahora el nuevo decreto de los gays, de las entidades del Estado, queriendo que todo mundo se coma sus perversiones como si fueran normales, querer convertirnos en anormales y querer cambiar nuestros pensamientos a los de ellos. Eso es la Odisea. El tiempo que Dios le dio a Tiatira fueron 1260 años más o menos. A Babilonia le dio 70, a Roma más o menos como 70 también, y la actual Odisea, que somos nosotros, es un poquito más de 2000 años que llevamos. Y vemos que a Tiatira, que representa ese periodo medieval del catolicismo, ya no de la iglesia católica antigua, sino la medieval, Dios le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido arrepentirse de su fornicación, entonces yo la arrojo en cama. Cuando nosotros vemos que dice la voy a arrojar en cama, cama en griego quiere decir kliné,
cama de clínica. O sea, Dios le va a hablar, como le dijo al hombre, para apartarlo de su mal camino. Yo les invito, vamos al libro de Job, está antes de Salmos, el libro de Job. Vamos al capítulo 33. Job, capítulo 33. Al 33, versículo 14. Job 33, capítulo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Una o dos maneras habla Dios. Aquí estamos en el atrio. Aquí nos convence. Vamos a ver la primera manera. Pero dice, pero el hombre no entiende. 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esa es la primera manera que él habla. ¿Cuántas veces en la noche estás durmiendo o en la madrugada y te despiertas? Es el Espíritu Santo tocándote. Por eso Cristo dijo, velad, velad en todo tiempo, velad. Y muchas veces el Espíritu te toca, te está hablando. ¿Qué tiene uno que hacer? Despertar, pararse, orar, cambiar nuestra manera de ser, buscar de Dios. Él nos toca, nos está hablando. Y hay solo dos opciones: o te paras y te hincas y le oras al Señor y le pides que te hable, o la otra es moverte un poquito en tu cama, te vuelves a la izquierda, te vuelves a la derecha, te acomodas y te vuelves a quedar dormido. Por eso dice, pero el hombre no entiende. Vamos al versículo 19. Esta es la segunda manera. También sobre su cama es castigado, Cliné, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, que es la fosa, y su vida a los que causan la muerte. Esa es la segunda manera. Muchas veces tiene que llevar al lecho del dolor. Versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, gloria a Dios, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Oh, gloria a Dios. Por eso dice la palabra, yo sé que mi Redentor vive y que está sentado a la diestra del Padre y Él me levantará. 25. Su carne será más tierna que la del niño y volverá los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Versículo 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, miren lo que está diciendo, al que dijere, pequé y pervertí lo recto, o sea, al que reconoce su pecado, al que se arrepiente de corazón, sincero,
No al que dice, es que a mí me hicieron. No, arrepiéntete, perdona. ¿A quién también nosotros? ¿Cuántos tenemos que pedir perdón? Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. El Abacro. Él nos convence, Él nos ayuda con su Espíritu Santo. Por eso dice en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. Y le dice a Tiatira, he aquí yo le arrojaré en la cama y a sus hijos heriré de muerte. El Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Muchas veces hay personas que tienen dolores físicos tremendos y aún así no hacen caso. Hay quienes en sus almas están agonizando y sin embargo no se doblegan. Traumas, depresiones, dependencias, frustraciones, emociones extremas de furia, de celo, de ira, de angustia. Dicen, ahí se va a pasar. Y no saben que lo único que tienen que hacer es arrepentirse, pedir perdón y clamar. Algunos piensan, a mí me tocó gente que me dijo, mira, yo prefiero irme al infierno porque ahí está lo bueno, ahí está la discoteca. Qué tremendo, ¿no? Dios dice, le he dado tiempo, he aquí, que yo le arrojo en cama y a sus hijos heriré de muerte. En una o dos maneras habla Dios. Eso es lo que hay en el atrio, porque Él nos ama. Él quiere purificar nuestra alma, volvernos otra vez y acercarnos al Redentor y a la justificación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Abacro que cambia nuestro paradigma y ayuda a ver las cosas por iluminación. Y esto nos conduce al mediador, al Redentor, a la justificación. Ahí tenemos estas dos cosas. Les invito al libro de Hechos. Después del Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, está el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Es esencial que nosotros estudiemos la Biblia para que el Señor a través de su Espíritu nos permita poder ver su inmenso tesoro que en ella hay. Toda la Biblia está conectada completamente. En este pasaje Pablo está despidiéndose de los ancianos y les está resumiendo los puntos esenciales de la fe, los rudimentos por la fe, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Después viene el bautismo, la imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Pero primero son los dos por donde empezó Cristo mismo y los apóstoles. ¿Qué les decía el Señor cuando resucitó y se les apareció a los apóstoles? Así está escrito, dijo, era necesario que el Cristo padeciese y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. En el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos elementos primordiales de las promesas de Dios, el lugar fundamental de la sangre de Cristo, todos los días debemos clamarla, y el Espíritu de Cristo igualmente todos los días. Pero ahí no termina el discurso. Vamos, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay una carrera. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él les dice, me esperan prisiones y tribulaciones, pero no hago caso de mi vida, con tal de que acabe mi carrera. Aquí Él no está hablando de la salvación, sino del reino, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía bien claro las dos caras de la moneda: reino, gracia y reino. Generalmente a veces solo oímos el Evangelio de la gracia, pero también hay la palabra de la justicia y la palabra del reino. Por eso hay corona de la vida y corona de la justicia. Una tiene que ver con la gracia y la otra tiene que ver con lo que la gracia produce. Primero recibimos la salvación, que es por gracia, pero después la gracia que recibimos del Señor, la salvación que recibimos del Señor, produce. Tiene que ver con la obediencia de la fe, que te conduce ¿a qué? Al galardón. Hay un premio. Desde el momento que tú recibes la salvación hasta el momento que tu cuerpo físico va a morir, hay una carrera por la cual que hay que luchar. Hay un galardón a ganar, que tiene que ver con el reino. La gracia no es un galardón, es un regalo. Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero el reino es un galardón, es lo que nosotros tenemos que hacer. La gracia se recibe por la fe, pero el reino se recibe por las obras. Por eso Jesús dice,
aquí vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para compensar a cada uno, no según su fe, porque ese es un regalo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Todos los salvos por gracia compareceremos en el tribunal de Cristo. Todos somos salvos por gracia, para que entonces vamos a recibir, pero no según nuestra fe, sino según lo que se haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No se puede tomar solo un lado y el otro no. Gracia y reino. Solo recibo la salvación y ya. No. El Evangelio es uno solo, pero tiene el aspecto de la gracia y el aspecto del reino. Es una fe completa. No solo lo que yo quiero, no solo lo que yo espero, sino que tengo que estar sujeta a Él, haciendo lo que Él pide, transformándoos, dice el Señor. El versículo 24 dice, dar testimonio del Evangelio de Dios. Somos testimonio de Dios. En 1 Corintios comienza el apóstol diciendo, así os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si permanecéis en él, sois salvos. También en Romanos él dice, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo nuestro Señor. Por eso dice, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No cesaban los apóstoles de predicar en todo tiempo en los templos, en las casas, en enseñar a Jesucristo. Ellos no cesaban, pero no era a ellos, era a Cristo. El Evangelio es acerca de su Hijo, de su divinidad, de su humanidad, de su despojamiento, su parte en la creación, primero en la Trinidad, en la deidad, luego en la creación del mundo invisible, la redención en el juicio, en el reino, son los distintos aspectos de Cristo. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Somos testimonio. ¿Cómo caminamos con el Señor? ¿Somos un testimonio correcto ante los ojos de Dios? En nuestro versículo base dice, Cristo, arrepentíos, creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo había que anunciarlo y el tiempo se ha cumplido. El profeta Habacuc habla del orden de los tiempos. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dala a conocer. Eso de los tiempos es algo presente. Dios es un continuo presente. Por eso dijo Cristo, arrepentíos, creed. Las cosas claras para nosotros se nos ordenó incluirlas en la predicación del Evangelio. Él las incluyó desde el principio. Arrepentíos y creed y caminar conmigo. Dice, Él le dijo al rico, deja tu cruz, lleva tu cruz y sígueme. Muchos dicen, ¿para qué leer Daniel acerca de los tiempos? Y no se dan cuenta que el poder y la sabiduría de Dios que se manifiesta en el gobierno de los tiempos, y este es Cristo. Por eso le dijo a Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pablo mismo lo decía cuando evangelizaba en Atenas, y ves en su contenido evangelístico el concepto del orden de los tiempos. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de los seres humanos. Entonces no se moleste cuando esto se predica. Que dice Pedro y Daniel, escudriñando qué persona y qué tiempo anunciaba el Espíritu Santo, y la persona es Cristo. Y Él vino en el cumplimiento de los tiempos.
y Él ya está por venir. Y la obra de Dios es una obra progresiva a lo largo de los tiempos. Podemos ver a través de los tiempos cómo el Señor ha ido cambiando, poniendo y quitando reyes, ya no de áspera, sino de retorno, ya no de destruir la casa de Dios, sino restaurarla. Y a través de la historia podemos ver cómo Dios está trabajando a través de los tiempos. Y en pronto el reino de los cielos viene aquí. Venga a nosotros tu reino. Oramos al Señor en el Salmo. Él ya viene a establecer su reino aquí en la tierra. Ya los tiempos, si piensas que va a ser lo mismo después de esto que está pasando ahora, no es así. El Señor ya está por venir a establecer su reino. El Señor es un continuo y sus tiempos ya se están formando. El enemigo quiere tener la mente cauterizada. No quiere que te esfuerces. Te trata de tener inmerso y no pensar solo que piensas. Pero, ¿cómo voy a hacer para trabajar? O ya voy a trabajar, otra vez a comprar, a poseer, a pasear, a comodidad, consumir. Pero no es así. Dios está haciendo su obra y su obra es progresiva. Y así es el caminar del verdadero cristiano convertido. Es colaborador. Primero, es lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo amado. Cristo ya hizo todo. Cuando nosotros somos salvos, Él ya nos salvó, Él ya hizo todo, perdonó nuestros pecados. Pero después, a través de su Espíritu Santo, es lo que hace en nosotros. Ahí viene metanoia, metamorfosis, un cambio, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es la libertad que nos da después de ser salvos. Si decidimos llevar la cruz de Cristo o no, si decidimos dejar al mundo o no, si decidimos poner a Él primero, antes que cualquier cosa, confiando que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y después es lo que Él hace con nosotros. Dios dice, haz conocer la obra. Él dice a los sabios del pueblo, que son los santos del fin. Como se le llama a los santos en el libro de Daniel, se les llama entendidos. Los impíos nunca entenderán, pero los santos entenderán. Saben de lo que se está hablando. Saben a dónde vamos. Porque Dios hace conocer su obra a sus amigos. Jesús dijo a sus discípulos, yo ya no les voy a llamar más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque todas las cosas que he escuchado de mi Padre os las he dado a conocer. Igualmente le dijo a Abraham, ¿acaso voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? ¿No estamos viendo eso ahora? No entienden la obra de Dios y no pueden discernir las señales de los tiempos. Y no saben. ¿No estamos viendo eso ahora como en los días de Noé? Veían y no entendían. ¿Y qué pasó? Se los llevó el diluvio. Pero dice la palabra que los entendidos comprenderán. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer esto, pero ¿qué dijo Abraham? A todos yo los perdonaría si encontramos 50 justos, pero no encontró, solo a Lot. Y hasta la esposa salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Quedó hecha piedra. Solo hubo 3 justos. Versículo 26 dice, entonces he pasado predicando el reino de Dios. Por tanto, yo os protesto, estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de todos. Aquí Pablo está hablando
del trasfondo del libro de Ezequiel 33, que habla del deber de la atalaya. Todos y cada uno, los hijos de Dios, somos atalayas y tenemos el deber, la obligación de hablar la verdad, de proclamar que el tiempo de Dios se está cumpliendo. Él le dijo: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y así mismo el apóstol Pablo les dijo: por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dios es amor, sí, pero también Dios es un Dios justo. Él envió a su Hijo amado. Él se entregó en lo más, su más preciado ser, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pablo les dice: nada que fuera útil he rehuido anunciaros. ¿Cómo empezó él? Por el atrio, proclamando el arrepentimiento, y así siempre fue su predicación, exhortando de manera continua arrepentimiento y la fe en Dios, en el Evangelio de la gracia, la predicación acerca del reino. Pero luego llega esto en el versículo 27. Por tanto, dice: yo protesto en el día de hoy porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fe completa, el misterio de la fe, aquella fe que había de ser revelada, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ese es el depósito que debemos compartir, la fe de Dios. Cuando nosotros vamos al atrio, viendo un análisis espiritual de las cosas celestiales, hablando de las 4 columnas que están en la entrada del atrio, estas representan a los ancianos, a los diáconos, evangelistas, predicadores, a los maestros. Este grupo mencionado está a cargo de llevar a la iglesia al crecimiento y fortalecimiento espiritual. Son las columnas de la iglesia, y por tanto también dan fortaleza al edificio con la predicación del evangelio a toda criatura. Por su trabajo permiten que más almas se encuentren en la puerta que conduce al interior del santuario. No solo los evangelistas para llevar la salvación a los perdidos y enseñen a evangelizar a los santos, pero también, además de eso, Dios quiere que todos sean salvos, pero también vengan al pleno conocimiento de la verdad, al pleno conocimiento, a una fe completa. Todo el consejo de Dios tiene una medida. Les invito a que vayamos a Colosenses. Colosenses, un poquito más adelante. Filipenses y después está Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y ahora me gozo, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí no está hablando de las aflicciones de Cristo. No. De las aflicciones de Cristo no. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, lo que falta en mí, Cristo ya hizo todo. ¿Sí? Él no está diciendo que es masoquista, sino que Él sabía que había un propósito de gloria. El sufrimiento es corto, pero la gloria es eterna. Y a nosotros nos toca participar para la edificación del cuerpo. Cumplo con mi carne, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, lo que a mí me falta. A mi carne le falta cumplir de las aflicciones de Cristo. No es solo creer en Él, sino que tengo que padecer con Él. Por eso le dijo al rico, ¿qué te falta? Toma tu cruz y sígueme. Él cargaba la cruz. Él quiere que participemos con Él. Es una honra que se nos concede. Toma tu cruz y sígueme. Hay una parte nuestra. A mi carne le falta lo que Cristo ya padeció. Se nos concede ser participantes. Somos llamados a edificar la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice, fui hecho ministro. Un ministro es el que sirve. Mayor es el que sirve. Eso es lo que dice Pablo. Fui hecho sirviente según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, toda la medida completa. Nuestro anuncio debe ser completo. No está cumplido, no es todo el consejo de Dios si hablamos solamente de la gracia, de que recibe salvación y ya. No, hay un caminar con Cristo. En la Odisea, ellos pusieron sus ojos en el oro, que mayor es el oro que el templo, que mayor es la ofrenda que el altar, y no es así. El altar es el que santifica la ofrenda. Entonces, el Señor cambia nuestros paradigmas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero Él espera que tú quieras que sea así. Él te da el Espíritu Santo. Él no te va a dar más de lo que puedas soportar. No. El Evangelio es poder de Dios. Y Él pone todo en su lugar. Solamente es que tú quieras. Que recapacites nuevamente. Si has estado fallando, pídele perdón. Aún hay tiempo para que anuncie, dice, cumplidamente la palabra de Dios. Ese fue el encargo. Lo que pesaba en el apóstol Pablo. Ahora resumiendo, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? Cumplida, completa. Tenemos que incluir el misterio que había estado oculto a los santos, el misterio glorioso. Este misterio pone en orden toda la Biblia. Cristo en vosotros, dice la palabra de gloria. En Cristo está la divinidad, la Trinidad eterna. Él como arquitecto, como sustentador, como revelador, como redentor, juez, rey, profeta, sacerdote. En la divinidad, en encarnación, por ahí pasa todo. Dios dispensándose, Dios circulando hasta llegar a Cristo en nosotros. Ahí está toda la antropología, la psicología, la eclesiología. Todo está en nosotros. Todo lo relativo al hombre. La iglesia en lo universal, en lo local, en lo práctico. Toda la psicología, Cristo en nuestra alma, en nuestro espíritu, vivificando nuestro cuerpo. La palabra de Dios cumplida de eternidad a eternidad. La esperanza de gloria. Toda la escatología.
la palabra que cumple el anuncio, la fe completa, todo el consejo de Dios, el misterio de Dios en vosotros, la esperanza de gloria en cada uno, como es Cristo en el Espíritu. ¿Qué es lo que hay que poner ahí en el lugar santísimo dentro del arca, dentro de nosotros? Lo que debe de haber, las tablas de la ley, la función de la conciencia del Espíritu. La conciencia te habla, la conciencia te va, el Señor del Espíritu obra. La vara de Aarón, que es la función del discernimiento del gobierno de Cristo, la intuición, la dirección de Dios, la autoridad divina, la comunión. El maná escondido que estaba ahí en el arca. Cristo es nuestro pan de vida. Les dijo, pondrás tu testimonio que yo te daré. Yo te daré ese testimonio. ¿Saben cuál es ese testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida tiene el Espíritu y le regenera. Y va pasando a nuestra alma y la renueva, y aún nuestro cuerpo, sin ser glorificado, nos vivifica. Gloria a Dios. Nos adelanta los poderes del siglo venidero. Por eso el cristiano, cuando camina con Él, anhelas cada día más sus testimonios, porque sus testimonios vivifican nuestra vida, nuestra alma los ama y nuestro corazón los atesora. Y anhelamos cada día más y más testimonios de Él. Y luego nos glorifica cuando Él viene. Y además no es solo eso. Y no hace solo eso individualmente, sino que nos hace un solo cuerpo. Todos diferentes, pero todos unidos. Amándonos, aceptándonos, perdonándonos, fortaleciéndonos. Eso es la iglesia de Cristo. No ver los errores, dar la mano. Toda la eclesiología está en vosotros, dice lo universal, lo local, incluso la historia de la iglesia. Porque no es solo por erudición que debemos conocer la historia de la iglesia, sino para conocer a Cristo detrás de la historia. Así como la naturaleza nos da testimonio de Dios. También Jesús dijo, yo vivificaré mi iglesia. Entonces, cuando leas la historia de la iglesia, pídele al Señor para que abra tus ojos del entendimiento para verle a Él, vivificando su iglesia como Él vivifica, como ha sido la historia de la iglesia, y puedas ver a través de los grandes hombres de Dios a Cristo glorificado. ¿Cuáles son las tónicas del Espíritu en cada época? ¿Y cuál tónica la edificó el primero? ¿Y cuál después? ¿Y cuál después? Porque si conoces la historia de la iglesia, vas a conocer la manera de Cristo edificando. Más cosas se pueden decir de esto. Esto pertenece a la carrera. Con tal de que acabe mi carrera, dijo el apóstol, el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuál ministerio? El ministerio del apostolado, del nuevo pacto. Eso lo recibe el cuerpo. Empieza con unas personas primero, pero con la intención de que muchas otras sean perfeccionadas para entrar. Amar, perdonar, ser justos, reconocernos. A quien anunciamos, a Cristo y a la iglesia. Esa es la llave de toda la Biblia. Si nosotros vemos un pasaje de la Biblia y no vemos a Cristo en él todavía, no estamos viendo todo. Los pasajes tienen un pasaje inmediato, uno mediato y uno contexto general. Y ese contexto general es el que nos da la llave. Es ese misterio de que la palabra sea cumplida correctamente. La cosmovisión de la palabra de Dios. Si no, ¿qué vas a ver? Pedazos sueltos. Y la Biblia va a parecer rara. Historia, leyes, proverbios, genealogías. ¿Y de qué se trata? La ves como
un caldo que está hecho de muchas cosas. Me urge. Pero cuando el Espíritu te permite saber cuál es la llave que resume el central de la palabra, el consejo de Dios, eso es lo que Dios quiere que la iglesia reciba y administre a Dios, la gracia de Dios, los misterios de Dios como colaboradores. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios no quiere que se pierdan, sino que sean salvos y que reciban todo el consejo de Dios. No solo es la salvación del alma, eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Lo que viene después es lo que Él hace en nosotros y después con nosotros. A Dios lo que le interesa es que su palabra nos alcance, nos toque, nos nutra. Por eso hay que desmenuzarla. No solo la palabra, sino toda la exposición. La exposición de tu palabra alumbra, dice el salmista, y hace entender a los simples. Salmo 119. Tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Anunciamos, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En 1 de Juan dice, si lo habéis recibido desde el principio, permanece en vosotros. Vosotros también permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que los apóstoles recibieron al principio. No es una denominación, no es una denominación. Es el Evangelio, la palabra. Ya no en la naturaleza caída, estaréis en el nuevo hombre, en Cristo, en Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo, vosotros en Él y Él en vosotros. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ni menospreciando, no siendo mezquinos. Dios quiere que nadie perezca. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Existe el actuar de Dios. Pablo dijo, así como en Pedro actuó el Señor para los judíos, así también a mí para los gentiles. No es que seamos competentes en nosotros mismos, no. Pero nuestra competencia proviene de Dios. Dios es quien nos hace competentes. Capítulo 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que no sean consolados sus corazones unidos, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sepamos que somos vasos para contener esta plenitud. Somos vasos de honra. Si nos sometemos a su palabra, vasos de honra para Él. Tiene que haber en el creyente una fe completa, el anuncio completo y cumplido de la palabra de Dios.
versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra nos exhorta a andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, con Él, por Él y para Él. Él es nuestro fundamento, Cristo, y nosotros sobreedificamos. Puede ser oro, plata y piedras preciosas, o madera, paja y hojarasca. Y termino con el tema de esta enseñanza. Cumplidamente anuncio la palabra de Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Si tú conoces, si ya eres salvo, vamos a orar. Pero si tú aún no le conoces, yo te invito a que des un paso de fe. El Señor ve el corazón. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Voy a orar por ti. Da un paso de fe. Pídele que quieres conocer a su Hijo amado. Dile que te arrepientes, que quieres estar escrito en el libro de la vida, que quieres caminar con Él, que quieres que el Espíritu obre en tu vida, su Espíritu, para que Él pueda obrar en ti y puedan hacer todo el propósito y voluntad que Él tiene en ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, Padre. Yo te pido, Padre, que esta enseñanza quede, Señor, perenne en los corazones de todos mis hermanos y hermanas que han escuchado, Padre. Porque no ha sido palabra mía, sino tu Espíritu, Padre, glorificándose, Señor. Ayuda a todos y cada uno, Padre Santo, para que estemos a cuentas, poderoso Dios, para los días que están por venir, Padre. Para que tengamos un acceso, Padre Santo, al reino de tu Hijo, Padre Santo. Que nos pueda decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor. Si hay algo pendiente, ayúdanos, Padre Santo. Fortalécenos, Padre Santo, en fe y en esperanza, Señor. Bien cimentados, Padre, en la roca que es tu Hijo amado. Así, Padre, oro en este momento, Señor, por estos hermanos, hermanas que están dando un paso de fe, Padre. Para ti, Señor, nada es imposible. Tú eres un Dios sobrenatural, Padre, porque solamente hay que creer en fe, Padre Santo, y tú obras, Padre Santo. Yo oro por esas hombres y mujeres que están creyendo, que están clamando, que están pidiendo misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, sobre en sus vidas, Padre Santo. Glorifícate, Padre Santo, glorifícate, Padre, para que tu reino, Señor, sea cada día más, Señor, más, Señor, extenso, Padre, en almas, Señor, que tú amas las almas, tú almas al pecador arrepentido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén.